Bien, en el contexto de los trastornos de los electrolitos, doctores, vamos a empezar nuestro estudio por uno de los más frecuentes, que es la hiponatremia. Hasta este momento y hasta el día de hoy, muchos corrigen los electrolitos como si se tratara de poner en un tanto de cloruro de sodio, un tanto de ampollas y pasar en un tiempo X, ¿sí? Resultaría o parecería tan fácil, pero compensar los electrolitos es un arte. Y si no lo hacen de una forma adecuada, se pueden cometer verdaderas iatrogenias que pueden provocar severas complicaciones en los pacientes, como ya vamos a ver, ¿sí? Y justamente uno de ellos es la hiponatremia. Cuando ocurre una compensación muy rápida de una hiponatremia, se puede presentar una iatrogenia que se llama encefalopatía pontino-desmielinizante, que se caracteriza porque el paciente se queda o presenta una tetraplegia, ¿sí? Flácida y reversible. Es decir, el paciente, imagínate, ingresa o se presenta simplemente con somnolencia y sale con una tetraplegia, imagínate. Y lo peor de todo es que es irreversible. Entonces, hay que hacer las cosas correctas y bien. ¿Cuál es el valor normal del sodio en sangre? ¿Quién me dice? Valor 135 a 35, 145 145. de 135 a 145 miliequivalentes. equivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. Así es, ese es el valor normal. Cuando yo hablo de hiponatremia, entonces me refiero a que tengo un sodio menor de 135, ¿no es cierto? Ahora, esta hiponatremia puede clasificarse dependiendo diferentes factores, doctores. Puede clasificarse dependiendo el tiempo de evolución, que es un criterio de clasificación, y puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Okay? Aguda, menos de 48 horas y crónica, más de 48 horas. Pero también puede clasificarse en base a otro parámetro, que es la severidad. ¿Ok? Severidad. Ah, por cierto, les decía, yo no voy a presentar diapositivas, doctores. Yo no me gustan las diapositivas. Así es que todas mis clases, salvo alguna excepcional por ahí, será en diapositivas. Así es que yo después, bueno, vamos a tener de respaldo la clase grabada y también después les mando el PDF de la clase para que ustedes puedan revisar. Regresemos. Y de acuerdo a la severidad, en leve, moderada y severa. Leve cuando tienes un sodio de 130 a 134. Moderada de 125 a 129 y severa menos de 125. En este contexto, doctores, puede haber una hiponatremia muy severa, que es una hiponatremia que amenaza con la vida del paciente y es cuando tienes un sodio de 115 menor o igual a 115 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Ahora bien, en este contexto, doctores, en este contexto, la hiponatremia leve por lo general suele ser asintomática. Y esta hiponatremia moderada, severa y muy severa es la hiponatremia sintomática. La hiponatremia asintomática, es decir, esta, doctores, no se corrige. La sintomática, en cambio, sí. ¿De acuerdo? Así es que no estarás pidiendo como anestesiólogo en formación y ya después como tratante de anestesiología, ¿sí? Que te corrijan una hiponatremia leve.
y peor aún, suspender una cirugía en el contexto de una hiponatremia leve. ¿De acuerdo? ¿Sí? La hiponatremia leve es asintomática. No necesitas hacer nada aquí. Y dentro de la hiponatremia moderada, severa y muy severa, tienes un amplio rango de manifestaciones clínicas que pueden presentarse en este contexto. Tienes desde una cefalea, tienes náusea y vómito, puedes tener parestesias, deterioro del nivel de conciencia, desde somnolencia hasta coma, ¿ok? Convulsiones. Obviamente dependerá de la severidad, ¿no? Pero cefalea, náusea, vómito, parestesias, deterioro del nivel de conciencia, convulsiones, suelen ser las manifestaciones más frecuentes de una hiponatremia. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con ese detalle. Ahora, otro parámetro de clasificación tenemos en base a la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad, doctores? ¿Quién me dice qué es la osmolaridad? Esto es del pregrado, fisiología. Cuéntame, Ana Valeria, enciende tu cámara, por favor. Buenas noches, Doc, ¿cómo está? La osmolaridad sería la concentración que tiene una sustancia para presentarse en una dilución. Bueno, ok, gracias. ¿Qué dices, Javier? Javier Olivo. ¿Te acuerdas lo que es la osmolaridad? Aló, no sé si me Sí, escucha, Doc. sí, te escuchamos. La concentración de partículas disueltas en un líquido. Perfecto, listo, estamos claros. La osmolaridad no es otra cosa, ¿sí? La osmolaridad no es otra cosa, sino la concentración de una solución. No se olviden que una solución tiene dos componentes, un soluto y un solvente. La osmolaridad es cuánto de soluto en una cantidad X de solvente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuál es la osmolaridad normal del cuerpo humano? ¿Se acuerdan? Salomé, ¿te acuerdas la osmolaridad normal del cuerpo humano? Buenas noches, es de 275 a 280. Bueno, la osmolaridad normal, hay diversos puntos de corte, ¿no? Unos te dicen de 290 más menos 10, otros te dicen 300 más menos 20, ¿ok? Vamos nosotros a trabajar con el 290 más menos 10 miliosmoles por kilogramo. ¿Listo? Ahora, en base a la osmolaridad, la hiponatremia puede ser o hipoosmolar, osmolar, o puede ser, en este contexto, euosmolar o hiperosmolar. Resulta que a estos dos o a estas dos variantes, euosmolar e hiperosmolar, se le conoce con el nombre de pseudohiponatremia. Pseudohiponatremia. ¿Qué quiere decir pseudo? ¿Qué se les viene a la mente? Falso, ¿no es cierto? Es falso. O sea, la pseudohiponatremia es una falsa hiponatremia. Mientras que
A la hipoosmolar se le conoce como hiponatremia verdadera. Y es esta la que deben corregir. Cuidado con la pseudohiponatremia, cuidado. Ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y ahora y cómo le reconozco a la una de la otra? ¿Sí? Para no confundirme y de pronto estar compensando una pseudohiponatremia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la pseudohiponatremia, una pseudohiponatremia, puede presentarse en 3 escenarios, doctores, en 3. Uno de ellos es en el contexto de una hipertrigliceridemia severa, en el caso de una hiperproteinemia y en el caso de una hiperglucemia. Estos son los 3 escenarios en los cuales pueden ustedes tener una pseudohiponatremia. En la hipertrigliceridemia y en la hiperproteinemia, la osmolaridad de esta es normal, pero esto es con osmolaridad normal, en la hiperglucemia es con una osmolaridad elevada, o sea, una hiperosmolar. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante porque si ustedes no toman en cuenta esto, la hiponatremia que pueden ustedes estar reportando o reportándose puede ser un espejismo, ¿ya? Y antes de olvidarme, necesito que ustedes se empiecen a descargar calculadoras médicas. Ahí les presento algunas de las que yo tengo. Una de ellas es este MDCalc, ¿sí? Necesito que se descarguen y la próxima clase necesito sí o sí verles ya utilizando calculadoras médicas, utilizando escalas pronósticas. Toda decisión deben basarla en escalas, toda, ¿ok? Entonces tienen tienen esta de MedCalc también, que es una opción, tienen esta de QX, ¿ya? O cualquier otra que ustedes puedan o de pronto ya vienen manejando. Calculadoras médicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo estos escenarios de una hiperproteinemia, de una hipertrigliceridemia y de una hiperglucemia, yo tengo que calcular algo que se llama el sodio corregido. Y entonces resulta que habrá 3 fórmulas, ¿no es cierto? Una fórmula, ¿sí? Una fórmula de sodio corregido cuando los triglicéridos estén altos. Una fórmula cuando las proteínas estén altas. Y otra fórmula cuando la glucosa esté alta. Alguna vez me llamaban de emergencia por una interconsulta por un sodio bajo, ¿sí? Y claro, yo voy a la emergencia y les digo, me dicen, doctor, hay una hiponatremia de 124, creo que era, que te daba severa, ¿no? Y yo les digo, ¿y cómo están los triglicéridos, la proteína y la glucosa? Me dicen, no, no, doctor, queremos que nos compense el sodio, no eso. Ahí ya dije no. Entonces, no tienen ni idea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, una fórmula que se me viene a la mente, la de la glucosa, ¿ya? Sodio corregido es igual a sodio del paciente más, ¿sí? Más la glucosa del paciente menos 1000 dividido, perdón, es al revés, es 1000 menos la glucosa del paciente, 1000 menos la glucosa del paciente dividido para 42, que es una constante.
Entonces, supongamos que yo tengo un paciente, el sodio que me mandaron, que me llamaron a corregir un día, 124. Y resulta que el paciente tenía 600 de glucosa, ¿sí? Entonces, glucosa del paciente, 600, ¿ya? Entonces, sodio corregido es igual al sodio del paciente más 1000 menos 600 dividido para 42. Hagan este cálculo, por favor. ¿Cuánto te da? Sodio del paciente era 124 más, ¿cuánto te da lo del corchete? 133.5 sale abajo. En total ya. Ajá, en total. Ya, dame lo del corchete para que no se quede así puesto. A ver, lo del corchete me sale 9.52. 9.52. 9.52, ¿de acuerdo? Ahora Ujú. sí, el sodio corregido de este paciente, ¿me da cuánto? 133.5. 133.5. Este es el sodio del paciente. Y yo corregiré un sodio de 133. No, porque ya sería leve. Correcto. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta que este 124 solo fue un espejismo? ¿Ya? Un espejismo generado ¿por quién? Por la glucosa. ¿Sí? Entonces, imagínate vos compensando este sodio de 124 y haciendo iatrogenias. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Antes de compensar un sodio, tengan en cuenta cómo están los triglicéridos, cómo están las proteínas y cómo está la glucemia. Esta es la fórmula que se me vino a la mente de glucosa para cuando la glucosa está alta. Pero asimismo hay una fórmula cuando las proteínas están altas y cuando los triglicéridos están altos. ¿Sí? A veces vienen pacientes con triglicéridos de 1500, de 2000. ¿Sí? Que por cierto, una hipertrigliceridemia severa es más de 1000, ¿no? Todo eso influye y ese sodio es un espejismo, cuidado, ¿sí? Y si no saben esto, ya te imaginarás la iatrogenia que vas a cometer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en estas calculadoras que les menciono, esta no está activa, pongámosle acá sodio, mira, si estás viendo, si están viendo en el listado, ¿no? Te dice sodio corregido, glucosa, sodio Vida. corregido, lípidos, sodio corregido, proteínas. Si te das cuenta que hay una fórmula para cada uno de cuando estos están alterados, porque solo en esos tres escenarios, doctores, solo en estos se puede presentar ese espejismo. ¿Ok? Entonces, antes de compensar un sodio, primero plantéense, ¿estoy frente a una pseudohiponatremia o estoy frente a una verdadera? Solo corrigen la verdadera, no la pseudo, por obvias razones. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Ahora, en este contexto debo también indicarles o enseñarles que existe una fórmula para calcular la osmolaridad, que es, vamos con otra, es la fórmula de la osmolaridad efectiva. Habíamos definido a la osmolaridad como la cantidad de soluto presente en una cantidad X de solución, ¿sí? ¿Te imaginas todos los solutos del cuerpo humano que tendríamos que sumar y que considerar? No acabaríamos nunca, ¿sí? ¿Cuáles son solutos? Denme ejemplos de solutos de nuestro cuerpo humano. La glucosa puede ser. Bueno, uno. ¿Cuál más? Sodio, potasio, sodio, Eso, cloro, potasio. correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿te imaginas tú tener una fórmula que no acabamos nunca? Y sobre todo, a duras penas en nuestros hospitales públicos hay electrolitos, sodio y potasio. Peor,
otras cosas, ¿no? Entonces, por eso, trabajen con la osmolaridad efectiva. Esta fórmula incluye sodio por 2 más la glucosa para 18. Los dos solutos más representativos del cuerpo humano es el sodio y la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes hacen o aplican esta fórmula y sabrán cuánto está la osmolaridad. ¿Sí? En la hiponatremia verdadera, ¿cómo está la osmolaridad o cómo debe estar la osmolaridad? Baja. Baja. Sí, entonces siempre en la hiponatremia verdadera, ¿sí? Siempre es hipoosmolar. Mientras que en estas otras dos condiciones, ¿sí? Estas tres condiciones, la osmolaridad o es normal o está elevada. ¿Sí? Estamos claros con eso. Entonces, pilas con esta fórmula de osmolaridad efectiva. Ahora, ya hemos clasificado a nuestra hiponatremia en base al tiempo de evolución, en base a la severidad, en base a la osmolaridad. Otro criterio de clasificación de la hiponatremia es en base al volumen total. Pero únicamente vas a clasificar a la que sea hiponatremia verdadera, pues. En otras palabras, a la hiposmolar. Entonces, mi hiponatremia verdadera puede subclasificarse en una hiponatremia hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. ¿Ok? Afortunadamente, para hacer esta clasificación, vos no necesitas más que la clínica del paciente. ¿Cómo te das cuenta que un paciente está hipovolémico? ¿Qué aspectos crees que puedes considerar aquí? Taquicárdico, hipotensión. Correcto, el paciente puede tener taquicardia, puede tener hipotensión, ¿qué más? Oliguria. Oliguria, ¿qué más? ¿Perdón? Oliguria. Sí, Hipotermia. ya está ahí, oliguria ahí, hipotermia, ¿qué más? Mareos. Bueno, sí, podría presentarse, pero está más inespecífico eso. Taquicardia, hipotensión, oliguria, hipotermia, mucosas orales secas, que he llenado capilar prolongado, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Ya, o sea, en otras palabras, tranquilamente podemos darnos cuenta con la clínica. ¿Sí? Euvolémica es un paciente que prácticamente sus constantes vitales están normales. ¿Sí? Normal. Aquí no hay mayor afectación. Y en la hipervolémica, la presión arterial puede estar normal o elevada. ¿Y qué creen que caracteriza a la hipervolémica? Edema. Los edemas periféricos. Periféricos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante hacer esta clasificación, doctores? Porque cuando ustedes corrijan los electrolitos, no solamente se queden en corregir y ya. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos, no, este paciente está con sodio bajo, pásale en 500 de cloruro o en 1000 de cloruro, métele 4 ampollas de sodio y eso pásale en 3 horas. Oye, ¿y por qué no en 6? ¿Y por qué no en 5? No sé, es que así me enseñaron. Pero dame la razón, pues, no sé. Ya, eso se llama empirismo. ¿Sí? Y hay que resetearnos del empirismo. Ya ustedes van a ser especialistas. Ya no hay hechos empíricos, hay evidencia científica. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que ustedes a lo largo de nuestras clases se van a dar cuenta que mucho de lo que hemos venido haciendo no era lo correcto para el paciente. ¿Sí? Porque así lo aprendimos de nuestros tratantes anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mucho de ese conocimiento ya tiene que ser actualizado o tiene que ser renovado, ¿ya?
Si algo diferencia al especialista del no especialista, es eso, que el conocimiento ya es científico, ya no es empírico, ¿sí? Y es científico, ¿por qué? Porque ya estudiaste, ya te formaste, ya cumpliste un proceso de formación académica, pues si no, no tendría sentido, pues. Si no, imagínate, el residente de 10 años podría en algún momento convertirse en especialista con alguna ley, que de hecho ya lo han hecho, ¿sí? ¿Y a qué hora estudió o a qué hora se formó a través de un plan académico? ¿Sí? ¿Sí me entiendes la diferencia? Ustedes corresponden a una o tienen que regirse a una malla, a un programa y a un conocimiento científico, ¿sí? La experiencia es importante, por supuesto, ¿sí? Pero dentro de las habilidades y destrezas. Pero en el conocimiento científico tienes que actualizarlo. Yo no saco nada que tengas 50 años haciendo lo mismo, pero resulta que eso ya caducó hace tiempo. Perfecto, te dará habilidades y destrezas y podrás podrás hacerlo quizá más rápido, sí, pero no es lo correcto ya actualmente. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Dónde entra la experiencia y dónde entra el conocimiento científico, me refiero, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo con todo eso. Ahora bien, les decía, eh, ¿por qué es importante hacer este algoritmo? Porque tú no solamente tienes que quedarte en el hecho de corregir, sino de establecer una causa, darle una causalidad a los hechos. Si bien es cierto, ustedes como anestesiólogos, quizá el papel a corto plazo será corregir esa hiponatremia, pero también deberías determinar o pensar en las causas, porque de esas causas pueden derivar otras complicaciones para el paciente, ¿sí? ¿Qué tal si la hiponatremia es por un hipotiroidismo no compensado? ¿Ya? ¿Y acaso ese hipotiroidismo no compensado no te generará problemas en anestesia? ¿O esa hiponatremia corresponde a una insuficiencia suprarrenal o corresponde a una insuficiencia cardíaca? Todo eso influye a la hora de dar anestesia a un paciente, pues. ¿Ya? Y puede ser la alarma para que vos cojas y suspendas una cirugía, obviamente en el contexto de algo programado, ¿no? Entonces, imagínate vos, vas a hacer tu valoración o tu chequeo preanestésico la noche anterior. Estás revisando los exámenes y te percatas que ese paciente días anteriores tuvo un sodio bajo. Y claro, en el servicio de cirugía solo le compensaron, a ver, un ratito, ¿ya le compensaste? Ya, sí, sí, si bien es cierto, ya ahorita está con 133 y créeme que con ese sodio no le voy, con ese sodio le puedo autorizar. Pero oye, ¿y por qué te bajó? Pídele una TSH en 50. ¿Qué te parece? Si no pensabas en la causa, al siguiente día le ibas a dar anestesia a ese paciente hipotiroideo descompensado con TSH de 50. ¿Qué crees que hubiera pasado en la anestesia? ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces, no es así nomás, ¿ya? Si no te dabas cuenta de eso y si no pedías por ahí esa TSH, al siguiente día le dabas anestesia y ese paciente quizás se te deprimía con la anestesia y chao, para mala suerte. O también podía no pasar nada, ¿no? Pero ya es un riesgo, pues. Entonces, ojo, las causas, causalidad. Ahí es donde ustedes tienen que pensar como nosotros los clínicos. Ahí es donde entra su parte clínica, ¿ya? Entonces, ojo, ojo. Bien, y les decía, este algoritmo me permite establecer o hacer un diagnóstico diferencial. Si bien es cierto, la mayor parte de algoritmos en este punto introduce un concepto importante que es o la osmolaridad urinaria, doctores, o el sodio urinario en este punto, yo voy a obviar esto.
A la final, a ustedes no les interesa tanto este detalle porque es ya hilar más profundo en la etiología. ¿En qué contexto? A la final llegas a lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estos, independientemente de la osmolaridad urinaria y del sodio urinario, debes pensar en las causas que te voy a poner a continuación. ¿Sí? Ahora, también es importante considerar lo siguiente. Electrolitos en orina, ¿tú crees que están disponibles en todos nuestros hospitales públicos? Si a duras penas No. ni los electrolitos en sangre hay, pues, ¿sí? Ya sería peor los electrolitos en orina. Sin embargo, tienes que saber que muchos algoritmos incorporan en este punto, en este momento de nuestro algoritmo, la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Ahora, para ya entrar directo a establecer las causas en este punto, ¿sí? Cuando tengas una hiponatremia verdadera hipovolémica, tú puedes tener, o esto puede ser por vómito, por diarrea, puede ser por quemaduras extensas, puedes tener también por diuréticos tiacídicos, ¿sí? Puedes tener por fístulas o sondajes, ¿ok? Si tú piensas en estas 5 causas que yo te he dado, habrás abarcado gran parte de las hiponatremias por hipovolemia. Lo que te hubiera hecho la osmolaridad urinaria o sodio urinario es simplemente decir, allá, con el sodio urinario menos de 20, pienso en estas 3, y con el sodio urinario más de 20, pienso en estas 2. ¿Sí te das cuenta? A la final llegamos a nuestras 5. Eso es lo único que te permite hacer esta discriminación, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa que piensen en las 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque no vamos a depender en este punto de más exámenes. Yo lo que necesito es simplificarles el análisis mental, ¿sí? Y sobre todo si nuestros laboratorios también no suelen ser tan precisos y te puedes perder a la hora de analizar otro punto intermedio en cuanto al laboratorio, ¿sí? Así es que prefiero que piensen en las 5 de una sola a que piensen en las 3 y el sodio urinario es menos de tanto y en estas 2, no, no, no. Piensen en las 5, punto. Ahora, en la euvolémica, cuando sea una euvolémica, tú tienes que pensar en lo siguiente. Tienes que pensar en un hipotiroidismo, tienes que pensar en una insuficiencia suprarrenal, tienes que pensar en un SIHAD o síndrome de inadecuada respuesta a la hormona antidiurética y debes pensar en diuréticos tiacídicos. ¿Cuáles son diuréticos tiacídicos? Dame, Paola, dame ejemplos de diuréticos tiacídicos. La clortalidona, la Prendamos la cámara, Paola. Ya, De paso les voy conociendo y nos vamos conociendo. ya. Correcto, listo. La hidroclorotiazida, la clortalidona. Listo, basta. Con que sepas esas 2, suficiente. Bien, entonces nada tiene que ver aquí con la furosemida, la espironolactona, ¿no? Aunque les digo una cosa, la espironolactona me baja sodio, ¿sí? Pero me ahorra potasio. Tomarán nota de eso. Espironolactona ahorra potasio, pero te pierde sodio, ¿ok? Y por otro lado, la furosemida, ¿sí? Te permite perder potasio, pero ahorras sodio. Ojo con ese detalle, ¿sí? Y el diurético tiacídico, sí, este sí te depleta eh, sodio y potasio incluso, ¿de acuerdo? Ya, vamos ahora con la hipervolémica. En la hipervolémica yo debo estar pensando en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática, o sea, cirrosis. Punto. Con que ustedes conozcan y sepan esto, vean, es más que suficiente.
en su práctica, ¿ok? En el contexto de saber o establecer dónde va o por dónde va la causa, ¿sí? ¿Dudas o preguntas de estas 3 diapositivas que hemos estructurado y elaborado? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Doctor, sí, una pregunta. ¿Me puede repetir, por favor, cuál es el síndrome de la eubolémica? Por favor. El SIHAD, SIADH, síndrome de inadecuada respuesta a la hormona antidiurética. Gracias, doctor. Ujú. Michelle Ortiz, ¿estás ahí, Michelle? Sí, Doc. Ya, antes de tu faceta como posgradista, ¿estabas ejerciendo en algún hospital? En primer nivel, Doc. Ya, perfecto. Entonces, no hay mucha experiencia en correcciones de sodio, ¿no es cierto? Se manejaba lo básico, en dependencia. Los tipos B y C sí eran más amplios. Ya, pero tú corregías hiponatremias. En hiponatremia sí, Doc. En los tipos C se manejaban a veces Ya, ahí, ¿cómo se manejan esas? cómo corregían el sodio? Cuéntame, quiero un poco que compartamos algo de experiencias en las correcciones del sodio que se hacía o que se hacen, ¿sí? Antes de pasar a la parte del tratamiento. Cuéntame. Eh, bueno, para la corrección de sodio como tal, va a depender, ¿no? Que se tiene que calcular en sí, ahorita, según lo que usted me menciona, como bien dice, se corregía de manera empírica nada más. Ujú, sí, Y eso hay que quiero que me tener, cuentes. Eso quiero, o sea, ajá. quiero que me digas, Doc, ¿sabe qué? Y sin miedo, sin miedo. Y de Estamos hecho, aquí. creo que Ujú. ahorita ya con la aclaración que usted nos da, simplemente corrigiendo la base, yo creo que se hubiese corregido todo. Entonces, creo que también se necesita bastante de esto, Dog, y creo que nosotros corregíamos de manera empírica nada más. Ya, ¿te acuerdas cómo lo hacían? No, Dog, ahorita Ya, no. ok, Michelle, listo. Em, ¿quién nos cuenta su experiencia? Antes de pasar al tratamiento, quiero saber cómo hacían las correcciones, ¿sí? O cómo veían que hacían las correcciones. No hay problema. Es lo que quiero dimensionar, es lo que quiero generar esa conciencia. A ver, cuéntenos, sin miedo. Aquí estamos, es un grupo en el cual estamos para aprender, ¿sí? Y es un grupo en el que yo quiero que el resto diga, ah, no, ve, sí, esto dijeron en alguna clase y ve, esto está mal, ¿ya? Justo hablamos de esa forma de corregir y no es la correcta, ¿sí? Eso quiero que este momento salga a la luz, ¿de acuerdo? ¿Alguien? Yo creo que en el centro, Elvita. yo creo que nosotros nos dedicamos mucho al interconsultemos a medicina interna, que medicina interna lo haga. Fuimos Correcto. muy cómodos. La verdad que fuimos muy cómodos en eso. Ya, Elba, ¿tuviste alguna experiencia en corregir sodio? No, yo no he Ujú. corregido sodio, por Ya. eso lo digo que hemos sido muy cómodos porque decíamos, hay que pedir a medicina interna que Ujú. lo haga. Entonces lo hacía Oye, medicina te interna. cuento, te cuento, Elba, que una hiponatremia severa hace que el paciente convulsione, ¿no? Sí, eso lo tenemos claro. ¿Qué te parece si por mala suerte no hubo o no hubo o alguien solicitó electrolitos de un paciente y el paciente te convulsiona en el perioperatorio? Y una convulsión en el perioperatorio debe actuar el anestesiólogo. Y ahí tienes que actuar con una corrección rápida. ¿Te imaginas eso? Hasta que le llames al clínico y hasta que yo baje, ve, ese rato justo estoy en consulta. Uf, ese paciente se te muere en el perioperatorio, convulsionando por una hiponatremia severa, ¿sí? Y eso podías haber corregido, y de hecho debías y debes corregir tú, ¿sí? Ese rato le hubieras pasado 3 bolos de 100 ml de una solución hipertónica al 3% y le salvabas la vida,
¿sí? Entonces, si no sabías de ese, si no dimensionabas o sabías cómo compensar eso, ya con el paciente convulsionando ahí, se te muere el paciente, ¿ok? Así es que es importante. Ustedes deben ser clínicos y con este conocimiento que yo les voy a dar, tienen que ponerse a la par de los posgradistas de medicina interna e incluso mejor, al menos en los temas que revisemos. Tampoco les digo que me diagnostiquen una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, antiguamente llamada Churg-Strauss. No, no quiero eso. No quiero eso, ¿ya? Pero sí quiero que sean igual o mejores que los posgradistas de medicina interna, al menos en las cosas que yo les vaya a enseñar, ¿ok? Alguien que nos comparta de cómo estaban compensando el sodio. Doc, no sé si le pueda compartir, o sea, más o menos de lo que me acuerde. Si me Correcto, equivoco, no, dale, no, Michelle, pero si dale. me equivoco, No, no me no, hable. no, para nada. Ya. Si es lo que quiero. A ver, Doc, bueno, a manera general, por ejemplo, de que existen muchas fórmulas, hay algunas, pero Ujú. una de las fórmulas que yo prácticamente he utilizado es la que es sodio que viene en la infusión como tal, o lo que voy yo a administrar, menos el sodio del paciente dividido para el agua corporal total por peso más 1. Entonces, en esta fórmula, pues primero se tendría que saber el agua corporal total de acuerdo a la edad del paciente. ¿A Perdón, qué es igual, a qué es igual agua corporal total? bueno, a manera general, yo sabía que, bueno, en los recién nacidos, el agua corporal total aproximado es del 70 al 80%. En Mm, cambio, en los niños ya más grandes es del 70%, en mujeres del 50 al 60, en hombres del 55 al 65 y en los ancianos ujú. de Ya, aproximadamente el 50%. Entonces, en base a eso, se sacaría ese es en porcentaje, pero se le haría por 100 en relación, un ejemplo, en un ujú. hombre de 50 años que pese 70 kilos. Entonces estamos hablando de un adulto joven y si le calculamos el agua corporal total aquí al Ya. 60% sería 0,6 para la fórmula. Ok, supongamos Ya. que ya aplicamos la fórmula, que esa fórmula se llama la fórmula de Adroguema Díaz. Con esa fórmula, supongamos te sale 4.000 equivalentes. ¿En cuánto le pasas esa infusión? A ¿Cuáles son ver, las metas de compensación? ya que me sale que voy a subirle 4.000 equivalentes. Es Ujú, que ujú, aplicando esa fórmula prácticamente me sale cuántos mil equivalentes le subiría al ujú. paciente. Así es, Entonces, ya. ajá, entonces, por ejemplo, justo ahorita, hasta que estaba con la otra compañera, yo hice un ejemplo con una fórmula para ver cuánto me Ujú, sale. Entonces, yo le puse de ejemplo un hombre de 50 años con 70 kilos de peso. ujú. Entonces, en este caso, tiene este paciente un sodio de 125, le puse en el ejemplo. Ya. Ujú. Entonces, tendría el sodio de infusión, en este caso, la solución salina tiene 154.000 equivalentes de sodio. Correcto. Ya, entonces, si yo le pongo a esta solución salina 2 ampollas, hay que considerar que cada ampolla tiene 34,5 mil equivalentes. Ujú. Entonces, si yo le pongo 2 ampollas a esta solución del 0,9, estaría hablando que tengo 223. Al aplicar la fórmula, entonces me sale 223 menos el sodio del Ujú. paciente, que sería 125, dividido para el agua corporal total, que en este caso sería 0,6 por el peso 70, más 1, me sale un total de 2,27 mil equivalentes de sodio. Entonces, en Ya. teoría, poniéndole 2 ampollas, solamente le estaría subiendo 2,27. Ya. Pero Como quiero saber tenía, en cuánto le pasas eso. mande, ¿En cuánto le pasas eso? Porque ya, ojo, entonces, ajá, ojo que, bueno, ya vamos a hablar ya vamos a hablar en la corrección. Sí, estás bastante bien orientada, ¿sí? En la corrección. Ahora, solamente quiero que dimensionen una situación y para que dimensionen el por qué no podemos corregir muy rápido el sodio y más que lo que le tengas que subir es el tiempo en el que le vas a administrar, ¿sí? de Porque, hecho, porque fórmulas que a la final te digan cuántos mil equivalentes vas a subir, ¿sí? Puedes tenerlas, pero más que la cantidad de lo que vas a subir es el tiempo en el que le vas a poner, ¿de acuerdo? Evaluando los escenarios de cada paciente, por supuesto.
Ahora, quiero que dimensionemos esto. Voy a hacer un gráfico de los compartimentos corporales, que es clase de fisiología. Quienes en algún momento estudiamos Guyton, hay un capítulo dedicado a compartimentos corporales, ¿no? Aquí tengo un espacio intracelular, tengo el espacio extracelular, y dentro del extracelular tengo al intersticial y tengo al plasmático, ¿no es cierto? Y el plasmático obviamente es este, ¿no? El vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Ahora voy a dibujar cómo estaría. No se olviden que la cantidad de soluto en el intra debe ser equivalente a la cantidad de soluto en el extra. Ojo que no les digo que es lo mismo, ¿no? Me refiero al peso molecular en total, ¿ya? Capaz de que si yo sumo esto del intra o le resto y le resto esto, la diferencia sería 0, ¿ya? Porque la misma cantidad que hay afuera hay adentro, en términos de peso molecular me refiero. Ahora, claro, distribuidos de forma diferente, ¿ya? Por ejemplo, el catión extracelular más importante es el sodio, pero el intra es el potasio, que por cierto, ¿qué es un catión? Alex Vasco, ¿estás ahí? ¿Te acuerdas qué es un catión? Sí, Doc, buenas noches. Es Hola, Alex. no sé si me puede ver en la cámara. Sí, te veo. Ya, ¿Qué es un, los cationes son los que tienen, los iones que tienen una carga positiva, Perfecto. ¿Y qué es un anión? los que tienen carga negativa. Ya, perfecto. Estamos claros. Entonces, aquí, ¿no es cierto? El catión extracelular más importante es el sodio, el catión intracelular más importante es el potasio. El anión extra más relevante es el cloro y el anión intra son las proteínas y los fosfatos. ¿Ok? La distribución es diferente, pero en términos, si yo sumara todo lo que está aquí y restara de lo que está acá adentro, sería 0. Voy a dibujar un escenario de una hiponatremia. En otras palabras, lo que está afuera, y no me refiero a lo que está aquí en este espacio, ¿no? Sino que me refiero a lo que está en el vaso sanguíneo, ¿sí? Sino que para términos didácticos nada más le estoy borrando ahí afuerita de la célula. Por cierto, el intersticio es este, ¿no? El espacio intersticial es este, el que está entre célula y célula. Bien, entonces estoy dibujando o voy a dibujar un escenario de una hiponatremia. En otras palabras, lo que está afuera está menos que lo que debería estar adentro. Bueno, luego espérate un ratito. Pongámosle de otro color. Ya, así más o menos luciría un escenario de una hiponatremia. ¿Sí? O sea, en otras palabras, menos soluto afuera que adentro. Punto. Cuando pasa esto, intervienen fuerzas osmóticas, como la ósmosis, ¿ya? ¿Qué es la ósmosis? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es ósmosis? El paso de agua de mayor concentración a menor. ¿Qué dice el resto? Sí, te falta ahí asegurar un detalle nomás. ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es una difusión pasiva? Bueno, sí, solo le falta de dónde a dónde. A través de una membrana. Ya, a través de una membrana. Lo dijo su compañero, pero lo dijo al revés. De menor a mayor. No, a ver.
Sí, estás ¿De bien. menor De a mayor? menor, no, De mayor a menor, perdón. de menor a mayor, ¿sí? Ojo, es el paso, ósmosis es el paso del agua de un medio de menor concentración a uno de mayor, ¿sí? ¿No ves que el soluto que está en mayor cantidad le atrae, le lleva, ¿sí? Entonces, en este escenario, ¿cómo creen que viajará el agua? ¿De dónde a dónde? En este escenario. ¿Mm? Del extracelular al intracelular. Correcto, ¿sí? Por ósmosis, cuando pasa esto, se activan mecanismos osmóticos, entra en juego la ósmosis y automáticamente se pierde la homeostasis, o sea, se pierde esto de las flechitas equitativas, equivalentes, afuera y adentro, y más bien lo que comienza a actuar es la ósmosis, que es el paso del agua desde un medio de menor a mayor concentración, ¿sí? Y imagínate que comienza a ver esto, ¿sí? El agua comienza a entrar en la célula. Y por ende, doctores, por ende, el resultado de esto, ¿qué crees que es? Produce ¿Mm? edema de la célula. Tengo una célula así, ¿ya? Esto se llama edema, ¿ok? Y a nivel del cerebro, esto es edema cerebral. Si tienes edema cerebral, aumenta la presión intracraneal. Y si aumenta la presión intracraneal, eso se traduce con herniación sufalcina transtentorial. ¿Y eso a qué se traduce? Muerte. ¿Ok? Entonces, una hiponatremia sostenida, doctores, una hiponatremia sostenida, si no sabes compensar y el paciente por eso es que el paciente convulsiona, pues. Imagínate que no te percatas y es una cirugía larga con full pérdidas, el sodio se te va al suelo, el paciente comienza a convulsionar, ¿ya? Si no haces rápido las cosas, edema, ya convulsionó porque entró en edema, con ese edema aumenta la presión intracraneal, se dan herniaciones y se muere el paciente. Por eso se muere el paciente, ¿sí? En una hiponatremia sostenida y severa. Si no actúas rápido y esa hiponatremia se sostiene y es severa, el resultado de eso es edema, aumento de la presión intracraneal, herniación y muerte. ¿Estamos? Entonces sí estamos evidenciando ese escenario. Ahora, cuando no haces las cosas de forma correcta y empiezas a compensar por compensar, ¿sí? O sea, empíricamente, entonces resulta que no tomaste en cuenta esos detalles, no pudiste compensar de forma adecuada, ¿sí? O te quedas con el empirismo y resulta que le estás compensando, ¿no es cierto? Y no te percatas de que le estás subiendo muy rápido. Pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, ¿sí? Y comienzas a compensar muy rápido. ¿Qué tengo aquí ya? Te fuiste al otro lado. Por ende, ¿de dónde a dónde va a ir el líquido ahora? Del intracelular. De adentro afuera. Del intra al Ahora, extracelular. ahora va a viajar el líquido de adentro hacia afuera por ósmosis. El resultado de esto, doctores, es esto: una deshidratación celular. En el cerebro, esa deshidratación se traduce en una mielonisis. Por eso se llama una mielonisis pontina, ¿sí? En otras palabras, las neuronas del puente cerebral, que son las más frágiles, ¿sí?
comienzan a perder su vaina de mielina y comienza a haber algo parecido a una sección medular a nivel cervical. El resultado de esto es una mielonisis pontina o también conocida como encefalopatía. Encefalopatía pontino desmielinizante. ¿Sí? En otras palabras, la iatrogenia de compensar muy rápido el sodio termina en esto, en una encefalopatía pontino desmielinizante, ¿sí? Donde el paciente se queda tetrapléjico, solo te puede mover la cabeza y obviamente consciente, lúcido y todo, ¿no? Solo mueve la cabeza, ya no mueve ni extremidades superiores ni inferiores. Haz de cuenta que hubo como, igualito como si hubiera una sección a nivel cervical, medular. Y es irreversible, doctores. ¿Te imaginas vos a un paciente ingresando solamente porque tenía náusea y vómito y medio somnoliento y que le entregues a los familiares ya a un paciente tetrapléjico? Y si te demanda y el perito ve que le subiste muy rápido el sodio y para mala suerte el perito ha sido el doctor Ortega, porque yo soy perito de la fiscalía también, y empiezas a indagar cómo estuvo el sodio en días anteriores y resulta que vino con 112 y al siguiente ya está en 134, ya te imaginas, ¿sí? Le subió en 24 horas como más de 10,000 equivalentes eh, y, y ahí está la causa. Y eso es una iatrogenia, doctores. Eso es una iatrogenia, ¿ok? Entonces, cuidado, cuidado. No es así nomás. Por algo en los hospitales los electrolitos están rotulados y son parte de medicamentos peligrosos. Y por eso les tienen en algunos hospitales a los electrolitos en unas cajas ahí bien señalizados. Sí, cuando vino a Acreditación Canadá y todo, hizo poner ahí unos stickers de rojo. Los electrolitos son medicamentos peligrosos. Y si son peligrosos, ¿por qué entonces los manejas como si fuera algo, como si fuera cuestión de ponerle una vitamina C? Oye, si electrolitos les ponen hasta en la farmacia, por eso se mueren en las farmacias con esos sueros milagrosos, pues. Si has escuchado, ¿no es cierto? Que a 1000 del Vedex les ponen calcio y hay una ampolla de potasio y muerto el paciente. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿no? Obviamente vos no vas a hacer eso, ¿no? Pero te digo para que dimensiones eh, la capacidad de pasar mal los electrolitos, ¿ok? Entonces, cuando compensas muy rápido el sodio, ¿sí? O sea, cuando le subes muy rápido, la iatrogenia de esto se llama encefalopatía pontino desmielinizante. Esto no se ve inmediato, esto se ve recién a los 4, 5, 7 días. El paciente comienza a perder ya la fuerza. Le hacen una resonancia magnética simple y contrastada de encéfalo y puentes y región del puente y se nota ya la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Para evitar que esto pase, entonces debemos hacer una compensación adecuada, con la fórmula adecuada, respetando las metas adecuadas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?